Dijo Jesús un día de sí mismo: yo no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento de la ley. La lectura de hoy nos permite meditar esta enseñanza grande de Jesús y examinarnos sobre nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios. Podríamos preguntarnos esta mañana: ¿es una fidelidad que nace del corazón? ¿Es un simple legalismo superficial que se contenta con lo mismo de siempre, con lo mínimo? O peor, instrumentalizamos las normas, las leyes del Señor para justificar nuestras malas acciones. Todo el discurso de Moisés en la primera lectura es una invitación a observar los mandamientos de Dios, y la motivación de esta observancia es que Dios no impone obligaciones o normas restrictivas a su pueblo, sino que lo hace para que el pueblo tenga vida. Esta es la preocupación de Dios, que tengamos vida. En la temporada de la esclavitud en Babilonia, Dios envía el profeta Ezequiel a su pueblo para anunciarle: pondré en ustedes mi espíritu para que guarden y cumplan mis mandamientos. Es que la inobservancia de los mandamientos del Señor, de las normas, de las leyes, había provocado el destierro y el exilio y la muerte también de muchos israelitas de aquel tiempo. Entonces, la preocupación de Dios es devolverle nuevamente la vida, y para que esto sea posible, pone los mandamientos en el corazón de su pueblo. Hay una enseñanza fuerte aquí: lejos de la casa del Padre, el hombre se pierde a sí mismo, se encuentra en desgracia. En aquel momento era el destierro, era la esclavitud. Recordamos fácilmente aquí también la parábola del hijo pródigo, donde este hijo quiere salirse de la casa del padre y va lejos buscando la felicidad y se encuentra con hambre, se encuentra de veras ya en pobreza total. Entonces podemos ya sacar una primera reflexión y decir que la ley no está en contra del hombre, sino para que el hombre viva. La observancia de los mandamientos son la razón de la libertad de Israel y de su existencia como pueblo. Existen como pueblo de la alianza porque observan la alianza. Por un lado los mandamientos de Dios, por otro lado los beneficios que estos se les da, la tierra prometida, una descendencia y de manera especial un Dios cercano. Tendrán así, con esta observancia, un Dios cerca de ellos, tendrán una tierra, tendrán una sabiduría que otros pueblos no tienen para nada. Jesús asume esta misma actitud del Antiguo Testamento frente a la ley. Lo ha dicho abiertamente: ni una coma de la ley pasará sin que se cumpla. Y también al joven rico le dice: si quieres entrar al reino de los cielos y tener vida eterna, cumple los mandamientos. Pero en su vida pública vemos que Jesús es acusado de no respetar la ley de Moisés. Frente al tribunal de los fariseos se lo acusa de no respetar la ley del sábado, la ley del templo. Frente al tribunal de Pilato se le acusa de instigar a la traición y no pagar impuestos. Pero la finalidad de estas acusaciones que le hacen a Jesús es callarlo, es silenciarlo. Su verdad, su buena noticia, su nueva ley da miedo, y entonces es mejor que se calle, mejor que un hombre muera en lugar de todos, muera por el pueblo. También hoy podemos a veces intentar callar y silenciar la verdad, acallando a cuantos o a quienes proclaman esta verdad con valor, con coherencia, con coraje. Pero más allá de estos intentos, habrá siempre algún profeta en nuestro medio que por amor a Dios y su verdad tendrá el valor de levantar la voz en defensa
de los hermanos y su dignidad como hijos de Dios. Lo hemos dicho ya, lo repetimos. Jesús dijo: yo vine no a abolir la ley, sino a cumplirla. Y hasta lo demuestra porque está dispuesto a morir para obedecer a la voluntad de su Padre, a la ley de su Padre. Que se haga tu voluntad, lo dice en la huerta de los olivos. Y él llegará hasta la cruz, y así nos revelará el amor misericordioso de su Padre, un amor que perdona y no juzga, una ley que abraza y no apunta el dedo para amenazarnos, para juzgarnos. Entonces es importante aquí descubrir el perfeccionamiento de la ley que Jesús nos muestra. Jesús va más allá de la letra. Nos pide que miremos y entendamos el espíritu de la ley, de las normas. Y este espíritu lo reúne en un solo gran mandamiento. Amen a Dios y ámense los unos a los otros como yo les he amado. El mandamiento, la ley, nace de una experiencia de amor. Es porque amados por Dios que somos capaces de escuchar su palabra, de escuchar sus indicaciones, sus mandamientos y cumplirlos. Amados por Dios, que va más allá de nuestros pecados, de nuestros límites, somos también capaces nosotros entonces de amar a los demás, de perdonar, no 7 veces, sino siempre, capaces no solamente de querer a los que nos quieren, sino hasta de querer a nuestros enemigos y de querer hasta dar la vida por los demás. Es desde ahí entonces que Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, porque ellos honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Como hemos escuchado en el Evangelio, son capaces de disfrazarse como santos, como profetas, como buenos, como cumplidores de la ley, pero dentro de ellos hay envidia, hay engaño, hay egoísmo, avaricia. Los corroe la codicia, el poder, el orgullo. Por el contrario, el discípulo de Jesús vive los mandamientos desde el corazón y no de la boca para afuera. Porque si por un lado del corazón del hombre vienen todas estas malas acciones que hemos escuchado en el Evangelio, como la fornicación, el robo, el asesinato, el adulterio, por otro lado, del lado del corazón del discípulo, viene la justicia, la rectitud, viene el rechazo a la calumnia, viene el amor a la verdad, viene el rechazo al soborno y a la corrupción, viene de manera especial el amor fraterno, el corazón fuente de cosas buenas. Eso tenemos que cultivar cada uno de nosotros. Ahora, pero, es el momento de hacernos una pregunta grande. ¿A quién ha dicho estas cosas Jesús? ¿Solo a los fariseos de aquel tiempo? Creo que estas palabras se dirigen a todos los discípulos de Jesús de todos los tiempos. Entonces las dirige a cada uno de nosotros. De hecho, el fariseísmo no ha terminado. No ha terminado con los fariseos de aquel tiempo. Sigue presente en la vida, lastimosamente, de cada uno de nosotros. Vive también presente en la sociedad, en la vida religiosa, social, política de los hombres de todos los tiempos. Siempre estamos frente a la tentación de reducir nuestra fe a prácticas religiosas y creer que por ser piadosos, por participar de algunas romerías o por hacer rezos, ya estamos tranquilos. Son cosas buenas, es cierto, todo eso. Pero si no vivimos el amor a Dios y no vivimos el amor a los hermanos, de nada nos sirve. En la vida social, la vida familiar, pese a todos estos esfuerzos grandes de vivir con transparencia la vida,
vemos como muchas veces estamos preocupados más de apariencia, de exterioridad, de lo que piensa la gente. Entonces somos superficiales. Somos fariseos también. Miramos también la vida pública en nuestro país. Muchas veces vemos que por presiones externas o de grupos influentes, grupos poderosos, se quieren imponer leyes y prácticas que van en contra de la vida y de la familia. No se busca entonces el bien de la vida, sino obedecer a otros por quedar bien con otros. Aceptamos ir en contra de los valores más grandes que Dios nos ha dado. Constatamos también la difícil y crítica situación de la justicia diariamente. Vemos en los noticieros denuncias de corrupción. Significa que son otras las cosas que agarran nuestro corazón. Ya hace un tiempo, los obispos de Bolivia alertábamos sobre esta situación. Decíamos claramente, permítanme recordarlo, hay casos en que es evidente una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales, en los que no prima la búsqueda de establecer la verdad de los hechos, sino otros intereses, como el político o el económico, con el riesgo de que los implicados se sientan víctimas de persecución política. Las motivaciones políticas en la aprobación y aplicación de las normas deslegitiman lo bueno y necesario que pueden haber en ellas. Una alerta que hacíamos ya hace tiempo y que es importante retomar. Para terminar nuestra reflexión, meditemos un ratito la segunda lectura, la del apóstol Santiago. La invitación que él nos hace es a contemplar a Dios como fuente de la vida buena, de todo lo bueno y perfecto que hay. Y entonces a escuchar con docilidad y a acoger como terreno fértil esta palabra de Dios. Acogerla y cumplirla. Pongan en práctica la palabra. No se contenten solo de oírla. Así nos dice el apóstol. Ocúpense de los huérfanos y de las viudas. Hagan obras buenas. El mismo Papa Francisco nos ha dicho, ustedes son sembradores de cambio. Y después continúa diciendo, en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho, procesos de cambio. La estamos escuchando muchísimo en estos días. Pero el Papa va más allá. Y es importante escuchar todo lo que dice. No solamente una pequeña frase para no manipular al Santo Padre. Dolorosamente, dice el Papa, sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Son palabras del Papa Francisco. Hay que cambiar el corazón. Entonces, toda norma, toda ley, toda acción debe surgir y ser guiada por el corazón nuestro, al estilo de Jesús. Y tiene que apuntar a la construcción de una fraternidad, estar al servicio de la justicia, al servicio de la paz. Debe asumir el compromiso para el bien común, para el bien de todos, de manera especial con atención a los pobres y fundarse en el amor a la verdad. Queridos hermanos, celebrando esta Eucaristía, que es la ley de la vida nueva, la ley del amor pleno y definitivo, alimentados por esta palabra que acabamos de escuchar, mantengámonos firmes en esta reflexión profunda. ¿Escucho a Dios de corazón? ¿Lo vivo desde mi corazón? ¿O me dejo llevar solamente por las apariencias? Amo de verdad a Dios y amo de verdad a mis hermanos, así como Él nos manda hacer.